También así Muy, está pero bien. muy bienvenido, mi estimado telepensante. Yo sé que usted está feliz con el invitado que tenemos hoy día en Esfera Pública. Pero le cuento una cosa, yo estoy más feliz que usted. Bienvenido, Axel. Felicitaciones por este gran éxito que has tenido con tu libro El economista callejero, que ya ha roto todos los récords en el tiempo en ser el más vendido de no ficción en Chile. Y estamos intuyendo entonces que es muy probable que en la juventud y en todas las personas que han entrado a leerte, entrado a comprender de fondo qué es lo que hay en juego en la economía, la relación con el Estado, con el individuo que trabaja, entonces ya empiecen a votar de una forma mucho más consciente de lo que están votando y de cuáles van a ser sus representantes en la esfera pública. Gracias por estar en el canal y por venir a esta interesante conversación sobre la socialdemocracia, el Estado benefactor, el Estado social de derecho al que aspira Chile hoy día. No, feliz de estar acá, Vanessa, contigo de nuevo y también de que El economista callejero siga siendo el libro más vendido de Chile a más de un año de haberse publicado y debutó el 1 de enero, un día domingo, en el ranking como el número uno. Así que el 2023 no partió de manera muy feliz para los partidarios del Estado grande, Ahora al me menos imagino que te han convidado a todas las aulas de la Universidad de Chile, a las aulas de todas las universidades de este país a dictar cátedras sobre este gran éxito que la gente no, te aplaude. la Universidad de Chile, más preocupada que el economista callejero, está preocupada del pedófilo callejero en estos tiempos, ¿no? En que promueven toda esta ideología posmoderna, que es pura charlatanería finalmente. Y es bien interesante lo que ha pasado ahí, a pesar que nos salimos un poco del tema, o tal vez no, porque la izquierda salió a condenar, muchos intelectuales y profesores de esa misma universidad, esas tesis de pedofilia que se han filtrado, una de 2016 y otra ahora del 2020, en que básicamente se legitima y defiende la pedofilia. Pero si tú ves de dónde viene todo esto, bueno, Michel Foucault no solamente defendía abiertamente la pedofilia, ¿cierto? Y junto con decenas de intelectuales de mayo del 68 envían una carta del año 77 para defender a tres franceses que están siendo procesados por la justicia francesa por haber tenido sexo con niñas menores de 14, 13 años, por ahí era la cosa, diciendo que estaba mal, ¿ah?, lo que se le estaba haciendo a estas personas, a estas víctimas que habían tenido sexo con niños. Michel Foucault, la esencia de su filosofía es la desintegración de todo lo que es considerado lo normado, lo que es la regla, en teoría, que es comúnmente aceptada en la sociedad burguesa, es discriminatoria, opresiva. Y él da entrevistas después en que explícitamente señala que no tiene que haber ningún límite de edad, ninguno. Es decir, con niños de un año puedes tener sexo también. Es decir, él lo dice abiertamente, lo da esta entrevista con dos otros intelectuales el año 78 en esta entrevista, y que es más, dice, la iniciación sexual puede producirse del lado del niño y los niños pueden seducir a los adultos también, dice Michel Foucault, y afirma que todo esto de criminalizar la pedofilia, lo dice otro de los intelectuales que está con él en esa entrevista, es nada más que la marginalización y la creación de una categoría de delincuente aberrante y que es completamente injusto. Y dice Foucault explícitamente que empezar a reflexionar sobre el consentimiento y legislar a qué edad puede o no dar consentimiento en los niños es algo inaceptable. O sea, lo inaceptable para Foucault es que Exacto. protejamos a los niños de los depredadores sexuales como él. Que dicho sea de paso, Foucault, que era homosexual, un activista también muy, en ese sentido, ocupado, adicto al sexo sadomasoquista, una persona que también sufrió mucho con las drogas, iba de tour a Túnez, donde él le pagaba a niños árabes, menores de edad, para tener sexo con ellos, ¿no? Este es el anticolonialista Michel Foucault, que hay que deshacerse de Occidente porque fuimos tan malos en todas las colonias. Él llegaba como hombre blanco, aristócrata, porque pertenecía a la aristocracia francesa desde el punto de vista de quién era él, y le pagaba a niños menores, pobres, muertos de hambre, muchos de ellos prácticamente, para tener sexo con ellos. ¿Dónde? En el cementerio del lugar, o sea, sobre las tumbas prácticamente, donde tenía sexo con ellos. Ese era Michel Foucault, el mismo
que escribía que todo eran discursos de poder para oprimir a ciertos grupos y que cuando el establishment médico comienza a recomendarle a la comunidad gay utilizar preservativo y cosas para sexo seguro, él dice que eso es una forma de dominación y claro, termina contagiándose de SIDA finalmente. Pero si tú quieres deshacerte de las tesis que defienden la pedofilia en la Universidad de Chile, en realidad tú tendrías que enterrar a Michel Foucault, tendrías que enterrar a toda esa izquierda que estuvo por legalizar la pedofilia en los 60 y los 70, que estuvo en Alemania, estuvo en Francia, obviamente, en Holanda, en Inglaterra, en muchos lados. Entonces, eso no están dispuestos a hacerlo. Así que ahora lo que tú estás viendo es que esta cultura de cancelación se le está volviendo en contra de ellos. Porque ya ni siquiera puedes discutir, yo no leí la tesis, leí parte nomás. Obviamente son absurdas, de hecho una de las tesis habla de un que estaba, se tituló para profesor, porque además lo peor es que estas dos tesis son de personas que ejercen la profesión docente, como profesores de escuela o de niños, básicamente. ¿Ya? Entonces hablan de los niñes en las tesis, ¿no? No hablan de los niños o niñas, hablan de los niñes, los pedagogues, no los pedagogos, los pedagogues, o sea, utilizan este lenguaje idiota, también deconstruido, que es parte de la misma ideología absurda, en virtud de la cual tú deconstruyes la moral sexual para que sea permisible tener sexo con niños. Pero obviamente no van a llegar a ese nivel en la Universidad de Chile, pero es interesante observar cómo se le está convirtiendo en un boomerang todo este puritanismo a ellos. Porque yo pienso que después de esto difícilmente va a poder haber alguna tesis, supongo, no lo sé, en la Universidad de Chile con el tema de la pedofilia, incluso basándose en gente como Foucault, que es súper respetada en los Y no lo círculos sé, intelectuales. fíjate, porque todo lo que el pornoterrorismo tiene por objeto ir normalizando lo que antes generaba escozor, asco, repugnancia. Entonces, que esto se viralice también es parte de los objetivos de esta gente, porque en la medida en que las personas empiezan a ver la sodomización de la bandera, este tipo de tesis, etcétera, se empiezan a acostumbrar. Y no podemos decir que ha sido algo distinto lo que ha pasado, y aquí te llevo, porque tú dijiste en una de esas, están vinculados en una de esas, no, pero la Universidad de Chile, y perdón, yo estudié mi magíster ahí, o sea, yo más o menos sé de qué estoy hablando, estuve 3 años en la Universidad de Chile hoy día presenta varios casos que son realmente impactantes, no solamente el tema de las tesis, sino que Adaor Harasic defendiendo Mateluna. Mm. Estamos también con un Nicolás Grau, que hace unos comentarios económicos que tú dices, ¿cómo es posible que se lío de la FEN? Y así suma y sigue, la Universidad de Chile es la casa de la cual sale parte importante del Frente Amplio. Entonces uno realmente se está preguntando qué es lo que está pasando ahí. Y el tema de la deconstrucción y de Foucault, que uno lo ve como un botón de muestra muy prístino, en este caso de las tesis y la defensa de la pedofilia, también lo tenemos en el Estado social y democrático de derecho, que es distinto del Estado benefactor. ¿En qué sentido? Yo te voy a leer una lista acá de un autor que es de apellido Garrorena y que dice lo siguiente, que el Estado social de derechos, es decir, a diferencia del Estado benefactor, asume el valor de la igualdad real o sustantiva. Eso ya es Foucault. Eso es que no existe Estado de Derecho, ¿no es cierto? Y se instalan derechos colectivos en los que según el colectivo se le tienen que otorgar más derechos que al ciudadano que no está en ese colectivo. Regular constitucionalmente el proceso económico de sus principales actores. Reconocer y garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. O sea, el pedófilo puede decir, pero yo tengo la cultura de la pedofilia. Limitar el derecho a la propiedad supeditándole que cumpla función social. Asumir la transformación funcional y estructural del Estado, por el cual éste se convierte en gestor de prestaciones, servicios y asistencia destinados a garantizar las condiciones fundamentales de la existencia humana. Asume su función de intervención y tutela de la economía a través de la planificación y regulación y cumple función de remodelación social, reconociendo la existencia de una estructura social injusta que debe ser corregida a través principalmente de su accionar y concebir las relaciones Estado-sociedad civil como interrelacionadas y no autónomas como afirma el pensamiento liberal. Hay mucho de Foucault en todo esto y por qué, además del tema de la igualdad sustantiva que destruye el Estado de Derecho, ¿no es cierto?, que es de construcción de los fundamentos de la civilización cristiana occidental, sino que también porque el Estado social y democrático de derecho, por lo que yo he podido sacar de los papers, se opone al Estado benefactor en la medida en que prescinde de ciertas metas económicas, que por eso es que las pusieron en los bordes. No sé si te fijaste, uno de los bordes
dice Estado Social y Democrático de Derecho, y el otro dice en la medida en que haya desarrollo, etcétera, e introdujeron eso ahí. ¿Cómo ves tú esta discusión entre el Estado benefactor, el Estado Social y Democrático de Derecho y la demanda de que hoy día tendríamos que avanzar a este Estado Social y Democrático de Derecho justamente porque estamos en una situación social distinta de la que hubo entre la década del 90, o sea, post-Guerra Fría, entre comillas, ¿no es cierto?, hasta el, qué sé yo, 2015. Ahora estaríamos en una situación en que los colectivos de las mujeres, los colectivos de las minorías sexuales, merecen derechos, entonces necesitamos una reconfiguración del Estado. ¿Cómo ves tú toda esta discusión? Hay distintas dimensiones ahí. Una es que la Constitución, igual, aunque sea liberal, ¿ah? Eh, eh, y establezca determinados límites, va quedando derogada por el activismo de los jueces. Y hay estudios interesantes que ha escrito, por ejemplo, Arturo Fernandón en el caso de Chile, de que esto de que la constitución es neoliberal es un mito. O sea, el Tribunal Constitucional en Chile, las Cortes, han interpretado de manera expansiva, probablemente no de acuerdo a lo que es el espíritu originario de la Carta del, digamos, 80-2005, muchos de los derechos sociales que están ahí planteados, y por lo tanto se ha ido expandiendo la noción del rol social de la propiedad, que es algo que está en la Constitución que tenemos hoy día, y así sucesivamente la intervención que el Estado debe realizar para proveer todo tipo de llamados derechos sociales, mal llamados a mi juicio derechos sociales, etcétera. Entonces por ahí tienes una cosa, ¿no? Que es que incluso si una constitución establece límites, que es mejor a quien no lo establezca claramente, eh, te la bypasean por el activismo judicial, y eso es algo que no solo ha ocurrido en Chile, ha ocurrido en otras partes. Estados Unidos es el caso tal vez más dramático, en que la gente no sabe esto. Tuve una discusión con un economista muy conocido, que tú sabes y ubicas perfectamente, y todos lo conocen en Chile, yo creo, más bien de centro izquierda, sobre el gasto del gobierno norteamericano, por ejemplo, el gobierno federal, y 2/3 de lo que gasta el gobierno federal en Estados Unidos para derechos sociales. La gente no sabe esas cosas, casi el 70%. Y el problema del endeudamiento, hiperendeudamiento en Estados Unidos es eso. Y la constitución norteamericana no tiene ni un derecho social en su texto. Sí hay en constituciones de estados, ¿no? En algunas derechos sociales, pero la constitución norteamericana no tiene ni uno. Pero ¿qué pasa? Que los gobiernos igual empiezan a desarrollar todo tipo de programas, ¿ah? De gasto. Los políticos salen elegidos con esos programas de gasto, y las cortes además empiezan a validar ese tipo de evolución institucional, o empiezan a asignar cierto tipo de derechos, en fin, y no le frenan el gasto al gobierno, obviamente. Entonces, ese es un tema. Yo creo que Chile va a terminar en una crisis fiscal en unos años más, no sé si en 10, 15 o 20, o por lo menos en problemas serios, pase lo que pase con la nueva constitución. Ahora, eh, si tú tienes una constitución como la nuestra, en lugar de la que querían aprobar ellos, que era el constitucionalismo latinoamericano, que esto que tú estás hablando se conoce como el constitucionalismo latinoamericano, eh, y que infla dramáticamente el rol del Estado en todas las dimensiones posibles, básicamente lo lleva a convertirse en el protagonista central de la vida económica y social. Eso es. Y ya no el sector privado, que es el Estado subsidiario, ¿verdad? Que se mete solo cuando los privados no intervienen, y todo eso. Entonces, el Estado social de derechos del constitucionalismo latinoamericano, lo que tú tienes en Venezuela, básicamente, a partir de Chávez. Es un Estado que tiende hacia el totalitarismo y el autoritarismo, esa es la verdad, ¿no? Siempre con la justificación de que va a ayudar a los pobres y va a generar igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva es incompatible con el Estado de Derecho, esa es la verdad, y con la igualdad ante la ley. Entonces, tienes eso. En el caso de Chile, yo creo que hay un grupo que tiene clarísimo lo que quiere, que es el Frente Amplio del Partido Comunista. Quiere llevarnos hacia ese sistema autoritario socialista en última instancia, que tú puedes ver plasmado en el libro El Otro Modelo, de Fernando Atria, con Johnny Ant, con Guillermo Larraín, José Miguel Benavente y Javier Couso. Tú puedes ver en ese libro que el proyecto de ellos es básicamente uno incompatible con lo que es la socialdemocracia entendida como la tercera vía de Anthony Giddens, de Tony Blair, de Gerhard Schröder o de Bill Clinton. No es eso. De hecho, Atria tiene columnas
del 2017, donde dice específicamente de lo que se trata acá es no de aplicar neoliberalismo edulcorado, que es el de Schröder y toda esta gente, que toman algunos elementos de Giddens. El texto de Giddens es bien contradictorio, que es lo que le pasa a los que intentan cuadrar el círculo cuando dicen es que ni el liberalismo ni el marxismo, busquemos la cosa entre medio, pero claro, tienen que caer en una serie de contradicciones para llegar a esa cosa entre medio, pero entre las cuestiones que él plantea es que la ayuda social, que es algo que está completamente ausente del debate, si tú lo oyes del lado de la izquierda, incluso del lado de la derecha, puede ser tremendamente destructiva para el bienestar de la gente que más lo necesita, porque la mete a las personas en trampas de dependencia, destruye la formación de familias, todo ese tipo de cosas. Giddens sí tematiza eso. De hecho, Tony Blair en Inglaterra es el que restaura una persona de izquierda la obligación de pagar por la universidad. Gerhard Schröder en Alemania baja los impuestos, reduce los beneficios al desempleo. En la agenda famosa 2010, o 2005, perdón, él hace todas estas reformas que son las que después le permiten a Angela Merkel gobernar sin problema. Porque Alemania, a pesar de la crisis que viene en el 2008, está bastante bien ahí. Merkel no tiene nada que ver con eso, fue Gerhard Schröder, un socialdemócrata, el que hizo todo eso. ¿Ya? Achicó el Estado benefactor y la competitividad alemana ganó en relación al resto de Europa como nunca lo había hecho en décadas. Entonces, esa es la mentalidad. Bill Clinton dejó superávit fiscal. Entonces, para ellos, si bien no es que Friedman esté gobernando, o sea, no son personas que dejen de hablar de la desigualdad y de preocuparse de los proyectos, ¿cierto?, de asistencia social, todo eso, pero toman mucho más en serio la economía, la realidad y los efectos de las políticas públicas en la práctica, ¿no?, en la solvencia fiscal y todo eso. Nada de eso existe en el constitucionalismo latinoamericano que se está planteando. Nada, cero. Es básicamente, yo te diría, una estrategia para plantear una revolución que se haga con pétalos de rosa, es decir, sin que no sea balazo, digamos, que sea tomándose las instituciones, transformándolas completamente. Y una vez que tú abres esa puerta, imagínate, si ya con constituciones que protegen fuertemente el derecho de propiedad, como la que tenemos en Chile y todo eso, el Estado empieza a expandirse y a hacer metástasis, ¿qué queda si es que tienes una constitución que además le da el mandato al Estado de hacer todas esas cosas de manera explícita, sin protección para los derechos individuales y personales? Que por lo demás, aunque esté y tú interpongas recursos judiciales, porque tu terreno está tomado por un grupo de gente, los carabineros no ejecutan la orden, es decir, la orden judicial. Entonces no hay estado, igual no hay estado de derecho en Chile. ¿Ah? Pero ese es el objetivo, yo pienso, ¿ah? Acabar con este neoliberalismo, como lo ven ellos, que es cualquier política más o menos sensata en materia económica, y no creo que en el caso chileno se le vaya a ocurrir poner algo como tiene la constitución alemana, que es un freno a la deuda pública, por ejemplo, o como incluía el Tratado de Maastricht, que lo violaron sistemáticamente los países, incluyendo Alemania y Francia, pero establecía límites de 3% de déficit fiscal y 60% de deuda pública para los países miembros del euro, ¿m? Y después eso se establece en los tratados constitutivos del euro. Y en el caso de Alemania hay una norma de control fiscal, incluso Brasil tiene normas en ese sentido. Acá se va a establecer un principio como vago, yo pienso, ¿no?, de sustentabilidad fiscal, pero no algo estricto. Y cuando tienes principios vagos, es imposible cumplirse. Hasta cuando son estrictos a veces se los saltan, pero es un poquito más difícil. Sí, yo lo veo como parte del proceso de destrucción y de latinoamericanización de nuestro país, ¿no? Sí, para agregarle un dato que dio Tomás Moschetti en su charla, creo que en ENADE, el 90% de los casos en tribunales laborales se falla a favor del trabajador. O sea, ahí tú tienes Sí, claramente una política redistributiva mandatada por la teoría de Ferrajoli, que es este Estado de Derecho garantista, que está de la mano con el globalismo, pero antes o sin entrar ahí necesariamente, porque nos podemos quedar con Foucault para quedarnos en Chile. O sea, que nosotros entendamos, dentro de los papers que yo he leído, hay quienes dicen que la diferencia entre el Estado benefactor y el Estado social de derechos y democrático de derechos es que el Estado benefactor se sostiene sobre la base de los impuestos del trabajo formal. Y que esto, y de los niveles de desarrollo industrial que tienen los países desarrollados, digamos. Y que entonces traspasar este modelo de Estado benefactor a Latinoamérica no sería factible, porque en realidad los latinoamericanos, como tenemos condiciones muy paupérrimas, lo que necesitamos es un Estado social de derecho que tenga la facultad de intervenir sustancialmente en la economía, pero sin tener a la vista ninguno de todos estos marcos que sí tendrían los países desarrollados que están asociados al respeto al mercado. Entonces, en ese sentido, la pregunta es, ¿no puede ser que solamente
tú, yo y 5 personas más sepamos esto. ¿Qué pasa con todos aquellos que apoyan pensando que esta es una socialdemocracia? Porque hay quienes realmente han llegado a decir que el Estado social y democrático de derecho es introducir la socialdemocracia en Chile, así como quienes decían, viendo tu columna que ahora volvió después de 2 años a estar circulando por las redes, que todo el mundo me la pedía, eh, así como se ha dicho tantas veces, o sea, he querido creer que este Boric es socialdemócrata. Entonces, como que hay un paralelo entre creer que Boric es socialdemócrata, espero que ahora con la liberación de L'Expressex entiendan definitivamente, no, pero verdad que Macaya dijo que había sido un error, eso se me olvidó, perdón, y que Pepe Out dice que probablemente debió haber pedido perdón. O sea, claro, tenemos toda esa zona gris extraña, ¿no? Pero ¿qué pasa con la gente que no forma parte de la élite política, que podría hacer su contribución intelectual, que es darwinismo social esto, y que no es capaz de hacer la distinción entre un Boric, que es un revolucionario, siempre adherido al socialismo del siglo XXI, se juntó con Palma Salamanca en Francia, tiene cuánto prontuario respecto de eso, la polera con Guzmán, etcétera, y ahora el Estado Social y Democrático de Derecho que está en los bordes, Axel. ¿A dónde nos lleva este borde? O sea, esto es que partimos liquidados. Nos lleva al desborde, obviamente. Mira, acá hay un tema, yo creo, de análisis psicológico respecto de las personas y de nuestra cultura política y a nivel de élites que están dispuestos a concederle a alguien como Boric tantas vidas después de haber demostrado una y otra vez que él, en realidad, es lo que dices tú, una personalidad con el socialismo del siglo XXI, celebrado por Hamas, que ofende al embajador de Israel y al Estado de Israel de manera abierta, que se ha alineado con terroristas, en fin, con Maduro, con Castro, etc. Uno puede llegar a una conclusión que son tontos, es gente estúpida, es decir, que carece de entendimiento, esa es la definición de estúpido. Hay algo de eso, pero yo pienso que es más profundo todavía el problema. Y por eso la centro derecha en Chile no es alternativa para sacar el país adelante. No lo es. Y que es que de manera medular la centro derecha y la centro izquierda en Chile, que son casi iguales en términos de ideas, no hay de verdad muchas diferencias, tienen la sensación de que la causa moral que Boric representa en su ímpetu revolucionario, ¿ah? Más allá de sus metidas de pata, de sus errores, o de sus errores entre comillas, no a los ojos de ellos, es, eh, es la correcta. O sea, la gente, Macaya, Chaguán, Sebastián Piñera, la derecha en general, centro derecha, no la gente republicana, pero sí la centro derecha, que es centro izquierda, porque no son personas que realmente defiendan los valores clásicos, salvo algunas excepciones. Eh, en realidad tienen un tremendo complejo de inferioridad moral con la izquierda. Ahora, el Partido Comunista se les hace ya algo más indigerible, porque es demasiado descarado en su defensa de las dictaduras cubanas, es muy agresivo, es muy desleal cuando es oposición, no, muy leal a sus principios, pero muy desleal a la... y son muy mentirosos y todo eso. Bueno, Boric es el rey de la mentira en realidad. Pero a él sí le quieren dar ese beneficio de la duda todo el tiempo, porque quieren creer en él. No es que les importe la evidencia, no les importa lo que haga Boric. Es una cosa bien increíble ese síndrome de Estocolmo que tienen con la figura de él y con la gente que lo rodea, de izquierda, más dura. Ellos le tienen afecto, lo quieren emocionalmente. Por un lado, conectan con él en lo humano, tal vez, no sé, y por otro, sienten que él está bien inspirado, listo. Si la derecha y la centroizquierda en Chile nunca fueron pro mercado ni pro autoridad, hay un sector de la derecha que sí, pero la centro derecha y menos la que viene llegando de sus doctorados en Estados Unidos, mucho menos. O sea, algo que le ha hecho daño a Chile ha sido la cantidad de gente con doctorado en universidades extranjeras en los últimos 30 años. Entonces, yo creo que ese problema no tiene solución, que es esa entrega eh,
casi incondicional a, al líder de una causa en la cual a ellos les gustaría estar. Algo en ellos les dice aquí deberíamos estar nosotros, pero no podemos porque... Y entonces empiezan algunas consideraciones más superficiales, como la importancia de que la economía crezca, la importancia de que el país no se te vaya al carajo, cuestiones así, que hay un poco más de pragmatismo de ese lado. Pero no hay en la centro-derecha y por eso tú ves a personas que creen férreamente en el Estado. O sea, la centro-derecha en Chile es estatista, no al nivel del Partido Comunista, no al nivel tal vez de, del, de la realidad política argentina, si tú quieres, de los Kirchner, eso, pero porque tienen un poco más sentido de realidad. Pero es estatista, no creen que haya un valor esencial en el derecho de propiedad, por ejemplo, moral. No lo creen. Lo ven Mientras como no algo... se trate de la propiedad de ellos. Ah, no, cuando toca la propiedad de ellos salen arrancando con su plata, se van, alegan, pero les cuesta mucho, salvo cuando ya está amenazada existencialmente de manera definitiva, como era en la nueva constitución, entender el valor que tiene. Por eso están siempre dispuestos a subir impuestos. Esta cosa que ahora estamos viviendo, del 20%, 19% de IVA a los servicios, es una cosa, cuestión de Piñera. Y lo celebró toda su gente, casi. Y nadie se cuestiona entonces la centro derecha, oye, pero es justo estarle cobrando a las personas todavía más de su ingreso, sobre todo cuando el Estado se roba toda la plata o la despilfarra. El Estado, los políticos, los funcionarios públicos no la gastan bien, todo el mundo lo sabe. No. Cualquier persona sabe técnicamente, además, que la carga tributaria en Chile, cuando tú la comparas con el promedio de la OCDE, es casi la misma. Son 2 puntos de diferencia cuando la mides bien. Entonces estamos recolectando como país de la OCDE y gastando como país africano. Claro, Y a ver, ahí te puedo dar muchos datos. el tema, no sé cómo lo ves tú, esto de los derechos colectivos, que también se quiso impulsar fuertemente de manera radical, que era corporativismo político puro y duro, era Carl Schmitt en la figura del indigenismo neomarxista, en el proyecto de nueva constitución rechazado, retoma su aliento a través del Estado Social y Democrático de Derecho, porque, no sé si lo ves de esa manera tú, pero por lo menos yo sí distingo una clara diferencia entre el Estado benefactor que va individuo por individuo de manera universal, si tú quieres, pero no hay grupos como habrían bajo un Estado social y democrático de derecho donde lo que se aplaude desde la extrema izquierda es que justamente se conceden derechos a los colectivos, o sea, te obligan a colectivizarte para poder tener, esto es como al final termina siendo como la guerra de, es como el mundo ideal de Carl Schmitt, digamos, o sea, es el Sí. grupo amigo-enemigo, ¿o no? ¿Cómo lo ves tú la relación del Estado social y democrático derecho con el individuo y el colectivo? Habría que examinar, obviamente, el contenido de la nueva carta, qué es lo que termina saliendo, pero en principio existe todo un afán por fragmentar al ciudadano, hacer desaparecer la categoría ciudadano para reemplazarla por la de miembro de cierta tribu, ¿ya? De la tribu o el grupo de los homosexuales o de los transexuales, de las diversidades de género, de las diversidades étnicas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones que emergen como resultado de, obviamente, concebir la vida en común como un conflicto de poder entre distintos grupos identitarios. Y por eso el concepto de identity politics. Y cada uno promueve su agenda de poder y en términos últimos, el gran destronado debe ser el hombre blanco heterosexual y después la mujer blanca. Entonces, obviamente, tienen que ser los que sean desmontados. Y eso sí, de nuevo conecto con la escuela de Frankfurt, Foucault, Derrida y todo ello, porque lo decían explícitamente, por eso me parece tan absurdo y charlatán cuando hay gente que dice que no, el marxismo cultural no existe o nunca hubo la intención de parte de ellos de deshacerse de Occidente, pero si lo declaraban explícitamente que su intención era esa, no es una cuestión que hay que leer de manera muy entre líneas para llegar a esa conclusión. Interesantemente, uno de los que reacciona en parte contra esto es Jürgen Habermas, que es de la escuela tardía de Frankfurt, digámoslo así, porque en la escuela de Frankfurt hay un poco de todo, hay algunos más razonables, pero la primera, que era, se proponía instaurar un régimen comunista en Alemania, que se crea antes de la Segunda Guerra Mundial, antes, en los 20, fines de la Primera Guerra Mundial, por ahí, en el Institut für Sozialwissenschaft, que era el que tenía por objeto, financiado por un empresario famoso allá, heredero de una gran fortuna,
argentina agrícola. Bueno, ellos tenían por objeto eso, crear un Estado comunista y desarrollaron toda esta teoría crítica que era también desmontar las estructuras de todo tipo, ¿no? Criticar el arte, la cultura, la literatura, todo occidental, ¿no? Y sobre todo el uso de la razón. Es una revuelta en contra de la ilustración. Y eso tú lo puedes ver en el libro de Adorno y Horkheimer cuando hablan de esto de las dialécticas de la ilustración. Lo dicen textualmente. Entonces, no es algo que uno invente con una teoría de la conspiración. Y es interesante notar que Foucault dijo que si uno lo hubiera leído antes de la escuela de Frankfurt se habría ahorrado mucho trabajo. Bueno, entonces, eso de dividir en estas tribus, claro, es el retorno interesantemente de la concepción de la política como la planteaba Carl Schmitt entre grupos de amigos y enemigos. Entonces, si tú haces colapsar la categoría ciudadano, vas a terminar en una guerra civil o en el caos o en la dictadura de una de las partes. Pero no es compatible con la vida civilizada, porque lo único que te permite vivir civilizadamente es vernos a todos como iguales en dignidad, derechos, con las mismas obligaciones legales y responsabilidades, independientemente de todas nuestras diferencias. A pesar de todas nuestras diferencias, tú puedes ver un ciudadano igual a ti. Pero ya cuando te veo al gay o al blanco o al africano o al no sé cuánto o al afrodescendiente, antes que al ciudadano, entramos en ese problema. Y eso es incompatible, insisto, con la sociedad liberal. Y es lo que puede llevar al colapso de Occidente, me parece a mí, si eso sigue avanzando. En Estados Unidos está muy avanzado, lamentablemente, pero también hay una gran resistencia. Eh, y lo infecta todo, ¿no? Así es que esperemos que no lleguemos a ese extremo. Claro, y ellos dicen, no, es que en Nueva Zelanda pasa tal cosa. Las realidades son totalmente distintas en esos países y tampoco se llega al nivel extremo que se ha llegado o que se quiere llegar en Chile, por lo menos en lo que era la nueva constitución, y así todo está mal que lo hagan ellos. No está bien cómo se está tratando todo este tema, se está tematizando en Canadá, en Nueva Zelanda, en todos estos países, porque a nosotros nos gusta parecernos a ellos. Entonces llegan nuestros intelectuales, ¿ah? Los que hicieron los doctorados afuera, y que de vez en cuando hablan con sus profesores en Boston o en Londres, entonces tienen que ser choros. Y entonces, sí, nosotros estamos diciendo que hay que reconocer a los pueblos originarios y no sé qué en la Constitución y esto y lo otro. Y entonces el profesor los aplaude, sí, ven a explicarnos acá a Londres esto. Entonces, porque ellos trabajan para sus círculos de referencia extranjeros, no para la realidad chilena. Y lo mismo pasa en toda América Latina con esta gente. Por eso Boric fue tan aplaudido internacionalmente, al punto de que es ridículo, como Bloomberg lo nombra uno de los personajes más influyentes del año pasado, cuando en realidad no tiene ni una influencia de absolutamente nada, ni siquiera en su propio gobierno. Tiene demasiada influencia. Entonces, Bloomberg, Stiglitz, la Matsuka, toda esta gente, Time, dándole como bombo en fiesta. Y claro, tú quieres estar en ese establishment. Tú quieres estar en ese mundo de aviones privados, de hoteles de 5 estrellas, de champán, de caviar, en Ginebra, donde estaba Bachelet, Nueva York. Tú quieres estar ahí, seas de derecha o no. Entonces tienes que decir estas cosas porque son las creencias, luxury beliefs, que te hacen pertenecer. Todo grupo, toda élite se ha distinguido del resto no solo por su forma de hablar, por sus modales, por la forma en cómo se viste y el acceso a redes y medios materiales que tiene, sino también por su sistema de creencias. Y tú no puedes formar parte de una élite que tiene ciertas creencias sin compartir esas creencias. ¿Ya? Y hoy día con la globalización, lamentablemente, eh, esto se viraliza aún más. O sea, a ti no te van a invitar al World Economic Forum si tú crees, a Davos, que hay que cerrar los bancos centrales, por ejemplo, porque vas en contra del establishment. Y Klaus Schwab no le interesa que vayas contra el establishment. Así de simple. Entonces, ¿a quién van a invitar? Al banquero central, que te dice que los bancos centrales sí se han equivocado un poco, pero en realidad ahora sí que lo van a hacer bien. Invitan a Ben Bernanke, que fue un desastre que le dieron el premio Nobel de Economía y fue responsable en parte de la crisis del 2008. Y que tú lo tienes en YouTube, lo puedes ver. No, no, hay una burbuja inmobiliaria el año 2007 diciendo eso, antes que explotara todo, no tenía idea de lo que estaba pasando. Y no van a llevar a un académico de fuste de primer nivel que es crítico, duro con los bancos centrales, que los hay, que los hay. Hay toda una tradición en la literatura económica contraria a la banca central, partidaria, por lo menos hay discusión. A ese no lo van a invitar probablemente. De repente invitan a alguien un poquito más, pero en general es una cámara de eco donde todos piensan lo mismo. ¿Y dónde quieres estar tú? ¿En Santiago? No sé,
tramitando causas en Providencia, o sea, en el centro, o juntándote con un par de gallos a tomar un café en Providencia, o de repente estar ahí, que te inviten como el gran profeta de que está terminando el experimento neoliberal en Chile, o que por lo menos está reevaluando el experimento neoliberal en Chile, entonces te llevan a todas estas organizaciones internacionales y te empiezas a hacer amigos de la gente izquierda y por eso tú ves personas de derecha, entre comillas, que eran de derecha, votando a prueba de manera patética, diciendo que van por el apruebo ahora, ¿ah? Para hacerse los lindos con ellos, y gente con Jaime Baza que eran casi de derecha antes y de repente se convierten al comunismo, en parte tiene que ver con eso, con esa necesidad de pertenecer y estar entre los bien pensantes del mundo moderno y salir con ellos, a estar en París, a estar allá, a estar acá, y obviamente no asumir ninguno de los costos de los desastres que deja. Y cuando llega un Bolsonaro o llega un José Antonio que dice, me importa un carajo todo eso, eh, claro, esa élite reacciona estigmatizándolo furiosamente porque no pertenece, porque desafía su sistema de creencias y su situación de poder respecto de la masa. Claro, y ellos la van perdiendo porque se desconectan de la realidad de la gente. Claro, yo tengo unos videos que no los todavía, mi estimado telepensante, se los debo, pero un amigo mío lo tomó en Francia, ahora hace 2 semanas atrás, a la señora Loncón, también en un salón maravilloso, ¿no es cierto? Y ella hablaba ahí de que uno de los motivos por los que perdió la prueba fue porque no tuvo apoyo del gobierno. Imagínate, en Francia, París, diciendo tamaña mentira y no tienen ni un asco en inventar el cuento que sea con tal de pertenecer efectivamente a esos colectivos, por así decirlo, porque no son élite en el sentido que son individuos pensando cada uno y llegando a un compartir ilustrado de determinados temas, etcétera. Ahora, eso sin duda que va, como dices tú, los desastres los van dejando y en ese sentido, ¿qué te parece a ti? ¿Podemos enmarcar en un desastre esos bordes que ya se diseñaron como marco previo a cualquier discusión? O sea, según esos bordes no podríamos tener bajo ninguna circunstancia otro modelo que sea, no sea el Estado social y democrático de derecho, ni siquiera el Estado benefactor, nada, o sea, ni una posibilidad. O puede ser que esos bordes de alguna manera se vayan trabajando, matizando, implementando tranquilamente y yo sea una alarmista y no necesariamente se termine con un texto que termine destruyendo el aparato productivo del país y transformando en un caos a Chile. Va a depender mucho de lo que establezcan definitivamente en la Constitución, porque tú lo que puedes hacer es decir Chile es un Estado social y democrático de derecho y al mismo tiempo poner una serie de límites que impidan que se hiperexpanda el Estado interviniendo en la propiedad privada y todo. O sea, el texto da para cualquier cosa. Los alemanes dicen en la Constitución que es un Sozialstaat, un Estado social. Eh, y también que es una democracia y esas cosas. No tienen derechos sociales específicos en la Constitución, pero hay un principio que las Cortes han tenido que interpretar y aplicar. Eh, y tienen, como digo, un límite al endeudamiento ahora. Eso se hizo bajo el gobierno de Merkel. Y bueno, yo creo en todo caso que lo más probable es que sea más bien una constitución que permita un espacio amplio a la intervención estatal, porque no creo que vayan ellos simplemente a darle otro nombre, a rebautizar lo que ya tenemos, que es lo que hemos tenido y el modelo de los Chicago Boys, aunque no lo quieran aceptar, era una cosa más bien, Friedman la llamaba economía social de mercado, que es como la esencia de la socialdemocracia tipo Anthony Giddens, ¿ya? Tal vez un poco más enfocada al tema mercado, pero el Estado chileno, si uno lo ve como ha crecido bajo esta constitución, la recaudación, en fin, los programas de gasto público, que por lo demás la mayoría mal evaluados siguen ahí, etcétera, la constitución no ha frenado absolutamente nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en la nueva constitución que a mí me preocupa? Ni siquiera es el tema del gasto público, porque yo creo que eso se les va a desbandar sí o sí. Lo que podría hacer es que el Estado empiece a hacer empresas fácilmente, que sería para robar, obviamente. Igual como en Argentina, igual como las usan en todos lados, las empresas públicas van a ser para robar, para llenarse los bolsillos con sus amigos, pero que la cuenta la pagamos todo. Después que debilitaran la autonomía del Banco Central, ese tipo de cosas que hoy día no pueden. Y la propiedad privada
de nosotros, los ciudadanos, que podrían llevarla a un punto en que el Estado haga lo que quiera, los políticos, ¿no es cierto? La indemnización y todas esas cosas que se pelearon en el rechazo. Ahí es donde yo me imagino que pueden haber cambios importantes, pero de que el Estado en Chile va a seguir creciendo y gastando, yo creo que eso es inevitable. Y en algún minuto, si no la frenan, vamos a quebrar. O sea, eso te lo digo ya, vamos a quebrar. Y, y en consecuencia, lo que yo esperaría es que esas normas al menos se mantengan ahí para que tú tengas una garantía de que tu propiedad no te la puede robar sin pagarte lo que vale, por lo menos. Que el Estado no te la va, los políticos no te la pueden quitar, lo mismo con los fondos de pensiones. Tú tienes derecho a propiedad hoy sobre lo que ya está ahorrado, ese tipo de cosas. Todavía se pueden salvar, pero lo que está claro es que Chile después de esa constitución no se va a parecer a Europa, se va a parecer mucho más a América Latina, a Argentina, qué sé yo, a países de ese estilo. Bolivia. Pero si García Linera ha sido reconocido por Boric como uno de sus Sí, intelectuales es de limitador. cabecera, y lo que García Linera propone para la radicalización de las transformaciones de los países y las realidades latinoamericanas es que gobiernos progresistas como el de Boric vayan de la mano con movimientos sociales muy fuertes, es decir, con crisis permanentes a la paz interna del país, porque no hay, el movimiento social no es otra cosa. O sea, cuando tú dices tiene que haber gran actividad de movimientos sociales para que se fortalezca la posibilidad de transformación a partir de un gobierno progresista. Obviamente que acá movimientos sociales es lo que vimos, ¿no es cierto?, con mucha fuerza, al menos cuando son de orientación de izquierda, consideran la violencia como un medio legítimo para conseguir sus fines. Y entonces, y además acuérdate que hubo un académico que hizo un análisis del proyecto de nueva constitución y la constitución boliviana, y en un 80% eran lo mismo. O sea, acá el objetivo estaba muy claro y pareciera que la única delgada línea que está separando claramente o que está permitiendo darse cuenta a mucha gente son las redes sociales, que ahora están siendo atacadas no solamente por Vallejo y con su plan global, porque esto más encima viene también con estas élites, ¿no es cierto?, y de la cual forman parte, etcétera. Está la Jimena Rincón con un proyecto de ley Mordaza también. Está siendo analizado como, y esto lo llevo en mi columna del viernes, como un impedimento para la democracia. La existencia de redes sociales, dice Ricardo Lagos, en 2015, adivina dónde, la Universidad de Chile. En la Universidad de Chile dice que la existencia de redes sociales hace imposible la democracia representativa. Lo mismo dice Cristóbal Belolio en un artículo la semana pasada en Ex Ante. Lo mismo estaba planteando, yo creo que no entendiendo muy bien cuáles las consecuencias de decir esto, Tomás Mochetti en ENADE. Entonces uno dice, se está instalando un nuevo paradigma, que es que si tú tienes redes sociales, luego no puedes tener democracia representativa. Y yo me pregunto, en China tiene que haber una democracia muy sólida, ¿no? Porque redes sociales con libertad no hay. En Norcorea también tiene que ser fantástica la democracia, digamos. En Venezuela, ¿para qué decir? Entonces ahí uno está viendo cómo al único, no sé cómo tú analizas esta situación, pero desde mi punto de vista, de los pocos topes que está teniendo esta revolución cultural, porque el Estado Social y Democrático de Derecho implica con la igualdad sustantiva un desmantelamiento del Estado de Derecho y por lo tanto una deconstrucción absoluta de la república concebida desde la cultura occidental. Entonces, ¿cómo ves tú este avance que se está dando y cuánta gente se está plegando también en forma poco reflexiva desde mi punto de vista a esto de que, porque si tenemos distintas opiniones, luego no podemos confluir en un solo colectivo que nos pueda representar, como si yo hubiera estado feliz por votar por Piñera, pues al final uno tiene que votar por alguien. No es que uno porque tiene una oposición distinta no va a terminar tomando una decisión, ¿no? Sí, lo que hay bastante evidencia es que es verdad, las redes sociales polarizan, hacen de la vida pública algo más tóxico, de la esfera pública un lugar más venenoso, movilizan distintos grupos que normalmente son los más extremos, ¿ah? Y en ese sentido no ayudan a la deliberación racional. O sea, en Twitter tú no puedes tener deliberación racional, no existe. Pero por otro lado, ofrecen información alternativa, discursos que te dan verdades que el establishment no está dispuesto a transmitir. Y lo vimos con la pandemia, por ejemplo. O sea,
Tú no tenías casi a todos los periódicos, a todos los medios de comunicación con el mismo discurso que había que hacer cuarentena y todo en todo el mundo. Tal vez no en Suecia, pero en todas partes. Y había algunos que se salían de eso, pero muchos científicos dieron a conocer su opinión gracias al Internet y las redes sociales. Científicos de Harvard, Stanford, distintas universidades que lo estaban tratando de censurar. Entonces, yo creo que eh, o, o tú prohíbes las redes sociales 100%, ¿cierto? Y entonces todos volvemos a como era 30 años atrás, y queda el diario, y queda, no sé, la discusión en la calle y la televisión como era antes, o tú la dejas 100% libre. Pero lo que ellos quieren hacer en realidad es seguir teniendo redes sociales, pero solo con el discurso de ellos. Eso es lo que quieren hacer. Impedir cualquier posibilidad de crítica seria a la narrativa que lo sostiene en el poder y su afán de controlar la vida de la gente. Y por eso les complicó tanto la compra de Elon Musk de Twitter, porque Elon es, o sea, Musk es una persona que va a dejar el Internet libre y es lo que está haciendo. ¿Mm? Curiosamente, eliminó una serie de cuentas que se dedicaban a la pornografía infantil y la pedofilia, y eso no les generó antes ningún escándalo cuando estaban todas esas cuentas, pero ahora que él las está cerrando, están escandalizados, ¿ah? Porque Elon compró Twitter. O sea, esto es bien interesante. Bloomberg, que está obsesionado con Elon Musk, todos los días saca un artículo prediciendo su caída y el fin de Elon Musk y todo. Esa es la agenda progresista, la misma que eligieron a Boric. Bueno, esa es la izquierda mundial. Y claro, como ya no tienen a Twitter en el bolsillo, que Twitter además le hizo campaña a Joseph Biden, lo sabemos, censuró toda la información de Hunter Biden, de que está en su laptop que se le quedó por ahí y que se filtró, y el New York Post sacó todo eso antes de la elección, y Twitter censuró y trabajó junto con el FBI, otra institución capturada en parte, para favorecer a la izquierda en Estados Unidos. Todo eso se filtró ahora, lo filtró todo Elon Musk y la gente de él, que tuvieron acceso a todos los archivos ahora que se lo compró. Es una cosa tan corrupta, o sea, todas estas teorías de la conspiración que habían, de que las redes sociales trabajando con los gobiernos y con la izquierda en los gobiernos y todo, eran verdad. Resultó que era cierto. Ahí está toda la evidencia. Y la prensa mainstream, o sea, CNN, toda esta gente, New York Times, ni siquiera tocaron el tema. Pero claro, cuando Trump era el presidente inventaron todo esto de la Rusia y le hicieron toda una comisión investigadora, y finalmente el report de la comisión investigadora llegó con que no había evidencia de que Trump había ganado porque los rusos le habían ayudado a salir elegido. O había estado coludido él con los rusos para... y ahí sí, se dedicaron todo el gobierno de Trump a eso. Pero lo de Biden, que es verdad y que es mucho peor porque prueba toda una corrupción que hay en esa familia, además vinculada con Ucrania, con varias cosas más, no lo tematizan. Entonces tú no puedes creer hoy día en la prensa mainstream. No puedes. Tú no puedes creer en el New York Times, no puedes creer en el Washington Post, no puedes creer en el LA Times, no puedes creer en CNN, no puedes creer en MSNBC, no puedes creer en nada de todo eso. Puedes creer algunas cosas, pero cuando es en política y todas estas cuestiones, no es creíble, así es simple. ¿A quién tienes que escuchar? Tienes que oír a, no sé, po, las entrevistas que hace Joe Rogan, tienes que oír a tal vez Bill Maher, que es de centro izquierda, pero que desafía un poco todas estas cosas. Tienes que ver a Ben Shapiro, tienes que formarte opinión ahí, Claro, al pero es canal que de... mucha de esa opinión es que ahí es donde voy. O sea, a mí entiendo perfectamente el argumento de que existen estos grupos súper extremos y que terminan capturando hasta un cierto punto la esfera pública, si es que uno lo permite también. Porque a mí me han funado todo, a mí me da lo mismo. Ni siquiera sé cómo se responde en el Twitter un comentario, no sé cómo se hace, entonces me da lo mismo, no los veo. Y por lo tanto, si uno no engancha, tampoco pasa mucho más allá, digamos, a menos que uno haga algo extremadamente grave. Sin embargo, lo que a ti sí te da permanentemente es información que justamente no sale en los medios. Y yo como periodista te puedo decir, la política editorial de los medios mainstream en Chile no varía mucho de lo que tú estás describiendo en Estados Unidos. O sea, si nosotros nos enteramos de muchas cosas y si se llega realmente a destapar, es porque los que están haciendo fuerza, dejemos los grupos extremos al lado, son personas
como los que estamos en las redes, en este tipo de canales, etcétera, mostrando que estas cosas están pasando. Entonces, si empezamos con el discurso de que donde hay democracia representativa y las redes van a destruir a la democracia representativa, entonces nos quedamos, en definitiva, donde la izquierda siempre nos quiere tener. Tenemos que eliminar la libertad de expresión, ¿sí? ¿Y con eso acaso no se acaba la democracia? Claro, lo que es que ellos lo van a usar igual que las redes sociales en China, las utilizan el gobierno para transmitir su propaganda. O sea, ellos quieren eso. Y en parte Twitter, YouTube, Facebook estaban haciéndole el juego a los gobiernos y a la agenda progre también, porque la gran mayoría de quienes trabajan adentro de estas organizaciones, sobre todo en las nuevas generaciones, son todas personas de izquierda que vienen con la agenda totalitaria progre. O sea, en Twitter, de las donaciones que se hacían a campañas políticas, el 98% creo era el Partido Demócrata, de los trabajadores de Twitter. Entonces, ¿cómo vas a tener tú una plataforma que era más del 90% en todo caso, pero creo que era el 98%? ¿Cómo vas a tener tú una plataforma que es básicamente un medio de comunicación, ¿no? Eh, que es 99% controlada por el Partido Demócrata y que levanta el teléfono al gobierno de Biden o la gente de Biden y hace lo que quiere, hace lo que quieren ellos, eh, que te ofrezca una alternativa objetiva. Sí, todavía había canales que uno podía seguir. Hay gente que le censuraron la cuenta a Jordan Peterson. O sea, a él le cancelaron la cuenta, ahora está de nuevo porque está Elon Musk, que es el dueño, pero le censuraron la cuenta a Jordan Peterson, a The Babylon Bee, que es una página de sátira política, más bien conservador, más bien republicana, pro mercado, qué sé yo, pero la ayatollah de Irán, responsable de matar mujeres todos los días, de meterlas a la cárcel si se quieren sacar la hijab y todo eso, ese tiene cuenta en Twitter. Y hay terroristas de ISIS que tienen cuenta en Twitter. Entonces, a ellos no se le quita, Nicolás Maduro tampoco. Pero a Jordan Peterson sí, porque él es un peligro. ¿Por qué? Porque dice que los hombres son hombres y las mujeres son mujeres. ¿Ya? Más allá de si uno estaba de acuerdo o no, porque hoy día es toda una discusión esta cuestión, pero censurarlo por eso, imagínate. Entonces estamos entrando en una dinámica totalitaria, donde por suerte hay personas como Elon Musk, nosotros a nuestro nivel, pero que están dando una pelea a alto nivel, y esperemos que le vaya bien con Twitter, porque es fundamental que no puedan controlarlo. De hecho, lo amenazó la Comisión Europea de ir a Twitter, porque ahí está la élite defendiéndose de nuevo. No queremos que se discuta mucho lo que nosotros en la élite, la nueva nobleza que dirige la vida de todos estos campesinos miserables que viven bajo nuestro mandato, tengan acceso a la información que a nosotros no nos conviene. Entonces amenazaron que le iban a cerrar Twitter en Europa si es que no se ajustaba a los lineamientos que ellos están imponiendo. Entre otras cosas, cuestiones como, por ejemplo, no se puede decir en general o tienen problemas con que se diga que los inmigrantes han aumentado el nivel de delitos en los países, que, en fin, que ha aumentado la cantidad de crimen contra las mujeres y todo ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, como lo viste ahora para Año Nuevo, en que en Berlín se salió a atacar con fuegos artificiales a la policía y a las fuerzas de seguridad y también a los bomberos y a qué sé yo, todo tipo de gente, se les disparaba como proyectiles, ¿no? Y eran prácticamente todos inmigrantes. Y los políticos en Alemania hacen como que no fueran inmigrantes y todo el mundo sabe que son inmigrantes. Hombres jóvenes inmigrantes, musulmanes. No son inmigrantes de cualquier tipo, normalmente son siempre el mismo grupo con los que tienen problemas. Y eso tú no lo puedes decir en teoría, ¿no? A pesar que el año 2015 ya habían tenido un escándalo, porque la prensa alemana mintió cuando miles de mujeres alemanas que salieron a celebrar en las calles fueron atacadas sexualmente por inmigrantes, hombres viniendo de África, de otras partes, eh, y muchas fueron violadas también. Y después se destapó porque la policía lo filtró, no estuvo dispuesta a seguir mintiendo con uno de los medios alemanes más liberales, o sea, menos plegados a la cosa progresista. Y fue un escándalo gigantesco que hasta la Comisión Europea, la Unión Europea tuvo que salir a decir que por razones de corrección política no había que censurar la información, porque al final eso hacía que la gente desconfiara más aún de la democracia. Y eso es lo que va a pasar si se empiezan a censurar las redes sociales. Van a terminar generando un efecto en contra, porque si tú tienes la sensación de que te están prohibiendo acceder a determinados contenidos, los que tienen el poder, es mucho más fácil creer que te están mintiendo nomás y que lo que te están contando es un cuento.
Y incluso las teorías de la conspiración más extremistas empiezan a parecer creíbles. O sea, a ellos no les conviene, lo que pasa es que son demasiado tontos para verlo. Ahora, eh, ¿qué es lo que está pasando en el fondo? Es que las democracias están fracasando, en parte, porque ya no son capaces de asegurar niveles de prosperidad y de seguridad como eran capaces de hacerlo antes, sobre todo en los países más avanzados de Occidente. O sea, tú vas a ver Europa los últimos 20, 30 años y es un desastre. Italia no crece económicamente hace más de 20 años. Lo mismo Francia, es un desastre. No hay futuro para las nuevas generaciones en esos países. España, otro desastre. Alemania, completamente pasó por un periodo mejor después de la reforma de Schröder, pero ahora está completamente estancado. Las jubilaciones que se le están viniendo encima porque está retirando mucha gente no tienen cómo pagarlas. Y todo hiperendeudado y ahora el Banco Central, además de inflación, tiene que subir las tasas de interés, la gente no le alcanza. eh, y Austria también el mismo problema, y en todos lados el mismo problema. Entonces ya no es el Claro, boom de siete. pero ahí, ok, pero ahí el problema es que la democracia, o sea, la representación de la democracia se funda en promesas falsas que no se pueden cumplir, no que Claro. existan redes sociales donde la gente hable, o sea, todos estos No, países pero, que están fracasando porque se han prometido repartijas de torta con niveles de crecimiento que no se pueden sostener, porque además ahí está Foucault de nuevo, ¿no? Es que para Foucault todos los discursos valen lo mismo, porque todos los discursos, el del científico y el de la persona en la calle, hablando de una ameba o de una célula, valen lo mismo, porque el científico al hablar ejerce poder, ¿ah? Entonces es poder. sí, Y el de la calle también cuando habla ejerce poder. Entonces son equivalentes. ¿Y qué ha pasado? Que el principio de la ilustración, que nos exigía tener gente preparada para determinadas funciones y cargos, ya hace rato que en Europa está haciendo agua, el talento, el mérito, se está licuando como concepto fundamental de la cultura. Entonces lo que tú tienes que empezar a tener son los espacios en el Estado para lugares de privilegio para ciertos burócratas y gente que está coludida en maquinarias de poder que no tienen nada que ver con justamente la provisión de seguridad, de desarrollo, de crecimiento, de oportunidades que prometen al mismo tiempo. Entonces, el problema no son las redes sociales, el problema es desde dónde el que sale elegido está manipulando a la gente para ser elegido. lo que pasa es que en las redes sociales, cuando tú tienes un ambiente de frustración social porque ya no hay progreso, y además en el caso de Europa se está cuestionando tu identidad fuertemente, o sea, en Inglaterra ya no se podía usar el concepto Christmas, Navidad, los funcionarios públicos porque resultaba ofensivo para determinados grupos. Y eso obviamente se ve repetido en toda Europa. Y además tienes problemas con la migración porque no se integra. El 80% de los migrantes que dejó entrar Merkel además viven del Estado benefactor. El 80% en Alemania. No trabajan, no aportan. Eso es un dato, no es algo que uno invente, no, es un dato, lo puedes ver, es un dato oficial del gobierno alemán. Eh, Cuando tú tienes eso, entonces el nivel de frustración, claro, se empieza a manifestar y las redes sociales se convierten en un acelerante. Y se canaliza toda esa rabia con el sistema a través de las redes sociales y se empieza a cuestionar además a los que tienen posiciones de privilegio y liderazgo, entre los que están, obviamente, toda esta nobleza de Estado de la clase política que viven como Luis XIV prácticamente, todos, los burócratas franceses, alemanes, una cosa impresionante, ¿no? Sobre todo los que están en las altas posiciones, y también grupos económicos que están en el mundo financiero y otros que están siendo todavía, al menos están libres de pagar los efectos más dramáticos de este estancamiento, pero las grandes clases medias no pueden tener familia, no tienen para pagar la casa a sus hijos, no, si es que tuvieran, apenas les alcanza incluso trabajando. Entonces, ahí es donde los políticos dicen, qué idea más genial, bueno, restringamos las redes sociales, echemos la culpa a las redes sociales, en vez de asumir que el problema son ellos, que tienen que hacer cambios fundamentales para que tengas de nuevo prosperidad, la gente esté contenta, de que si tienes un problema con la migración, a la gente no le gusta ver deteriorados los niveles de seguridad, no quiere que le prohíban usar la palabra Christmas, que le cuestionen su identidad de cientos o miles de años. Todo eso es un problema real, pero es mejor hacer como que son un par de fascistas en redes sociales. Y en esa negación de la realidad, que en Alemania es descriteriada, es una cosa impresionante, pero a la vez en otros países también, lo único que han hecho es fomentar movimientos cada vez más radicales, al punto que hasta los suecos ahora gobiernan lo que llaman ellos la extrema derecha,
porque como nadie se atreve a hablar de los problemas que están afectando a la gente de verdad, no, porque es todo un invento de fascista, a pesar de que es uno de los países con más violaciones en Occidente, fundamentalmente de hombres jóvenes inmigrantes, a suecas, ¿cierto? Entonces, si tú decías eso, eres un nazi, no, no lo puedes decir, a pesar que los mismos estadísticas del gobierno te lo dicen. Bueno, al final terminó llegando la gente que sí toca esos temas, porque la gente, a las personas las puede engañar un tiempo, como decía Lincoln, eh, tú puedes engañar a poca gente por mucho tiempo o a mucha gente por poco tiempo, pero lo que no puede ser engañar a mucha gente por mucho tiempo. Llega un punto que ya no te creen. Y eso es lo que está pasando, y las redes sociales obviamente han contribuido a destapar estas realidades y en algunos casos también a exagerarlas, pero eh, es lo que está ocurriendo. Yo creo que es una reacción defensiva de las élites que no quieren verse amenazadas. Yo a Camila Vallejo no le creo, pero ni por un minuto que ella no tenga un programa totalitario. Pues si les di, preguntan hasta el día de hoy, ¿y Cuba es una democracia? Y ella dice que sí. Imagínate lo delirante que es. O sea, ¿cómo vamos a dejar en manos de una persona que abraza una ideología totalitaria, criminal, como el comunismo, y que defiende hasta el día de hoy a los Castro y a toda esa gente, a todos esos delincuentes, que decida lo que nosotros podemos ver o no podemos ver? Lo que son noticias falsas. Sí, y la Jimena Rincón muestra que no es muy inteligente con eso. O No, sea, ella yo creo que cree que está forman parte preocupada del de mismo algo, grupo. Yo creo que forman parte del mismo grupo al final. pero yo creo que la Jimena Rincón tiene más convicciones democráticas, no es Sí, una persona. obviamente, pero creo que al final como que estar bien con todos, ¿cachai? Y en ese sentido, la promoción de esa ley, o sea, no Yo sé creo si... que piensa mal, yo creo que piensa mal, ella no entiende, no, que no tiene la lucidez suficiente para entender las implicancias de lo que está planteando. ¿Ya? Y la pregunta es si es que la gente hacia la centro derecha y todo para allá van a seguirle de nuevo el ritmo, porque como quieren ser de centro izquierda para sentirse bien, es un poco la manera de autoflagelarse, como antiguamente, ¿no? Esta gente que pasaba en las plazas autoflagelándose en público para demostrar a los demás que ellos sí eran puros moralmente y ellos no, que por lo menos ellos sí expiaban sus pecados. Bueno, a la derecha le pasa un poco eso con la izquierda, ¿no? Tiene que hacer lo que esta quiere para demostrar que no es tan mala después de todo. Bueno, Sí. vamos a ver si apoyan ese tipo de iniciativas. Oye, y una última pregunta que si no me van a retar los telepensantes si no te la hago. ¿Tu opinión sobre este tema de los indultos de Mateluna, de cuál es la estrategia que hay detrás? ¿Por qué se hace esto en un marco tan absurdo? Porque el país entero grita por seguridad, porque esta gente se la castigue y el presidente da una muestra de ser antidemocrático. Bueno, no es curioso, digamos, desde nuestro punto de vista, pero para mucha gente es una curiosidad porque dicen se tiene que haber equivocado, tiene que haber sido un error muy grave. Cerremos con los indultos, porque esto sí que no puedo dejar de preguntártelo. No, porque es el compromiso que él tiene, ideológico, es su gente, hay que reconocerle la lealtad en ese sentido. Él es un presidente alineado con el crimen, con el terrorismo, con la delincuencia y con las dictaduras. Eso es Boric y el Partido Comunista. Él es eso, siempre ha sido. Él era el que salía a promover la destrucción de Santiago y de todo Chile, a indultar a los delincuentes. Su partido se negaron a condenar la violencia en una resolución de la Cámara en su minuto como medio legítimo para avanzar causas políticas. Ha admirado a Maduro y siempre le ha echado flores. Se ha juntado con terroristas. Él es eso. Yo, la verdad, no tengo nada de qué quejarme en ese sentido. Porque ese es el presidente que eligió Chile. Eligió un presidente alineado con el terrorismo. ¿Cuál es la sorpresa de todo esto? Yo no entiendo, de verdad. Uno podría decir, se equivocó porque le afectar, pero si el rating ya lo tiene igual en el suelo. Aparte le tira una señal a su base más dura, ¿cierto? La más movilizada, de manera tal de que tal vez no se le vayan en contra a él, porque con eso le va a costar mucho más lidiar. Pues le Porque puede ir esos a son más... favor un nuevo estallido. Y se termina Pues sí, todo, claro. sí, se le va a costar mucho más lidiar con ellos y al mismo tiempo los otros no le van a hacer los problemas porque puede lidiar con los otros que son más cobarditos, más suavecitos y por último si se ponen un poco más agresivos tienen a todo el aparato del Estado que se ve encima porque está controlado por la izquierda. Entonces, yo no veo ningún problema desde el punto de vista de Boric. Yo creo que él lo hizo bien para él. Yo creo que lo hizo bien. O sea, desde su punto de vista, es lo que tenía que hacer.
A nosotros no nos gusta, pero él está ahí, es presidente de la República. Prometieron además que iban a sacar leyes de indulto y cuestiones. Y es un hombre de extrema izquierda alineado desde que existe. Él decía, somos marxistas, lo puedes ver en YouTube. ¿Qué es lo de sorprendente? Entonces, a mí lo que me sorprende Y es que toda se esta gente, sorprende. es toda esta gente como en voz así, "Ah". Y más aún me sorprende cuando dicen, vamos a pedirle explicación al presidente, pero ¿en qué mundo están viviendo? ¿Cómo pueden ser tan tontos? Yo me pregunto. Porque, a ver, una cosa es no ver la jugada de una persona que anda con las cartas así, pero Boric está mostrando el juego así hace rato y te está mostrando que saca cartas de otro juego y las pone en tu cara, digamos. O sea, sí, tal vez sigue siendo honesto o puede ser un error. ¿Cómo va a ser un error? ¿El avión de Irán era un error también? Esto de que tenía diferencias de opinión con Yaitul era un error. Cuando iba a boicotear a los militares en plena crisis del 19 era un error. Su celebración de Nicolás Maduro en Twitter es un error. Cuando decía que era marxista era un error. Avalar la violencia, el terrorismo en la Araucanía es un error. O sea, todo un error, Boric. O sea, francamente, o ya empiezan a aceptar que el tipo es un incompetente y un estúpido completo que debiera renunciar al cargo de a la presidencia de la República, porque no podemos tener a alguien así gobernando, que se equivoca en absolutamente todo. Eh, o aceptan que no es una persona absolutamente incompetente y tonta, sino que es un político alineado con el socialismo del siglo XXI revolucionario latinoamericano. Eso es Gabriel Boric. Y yo no le tengo ninguna bronca personal. Él es alguien que quiere destruir el país, junto con el equipo que está detrás de él, que lo quiere convertir en una dictadura izquierda, y yo estoy trabajando y luchando para que él no pueda destruirnos la libertad, destruirnos el país a todos nosotros. ¿Ya? Es así de simple. Él no cree en la libertad, cree en la tiranía. Yo creo en la libertad. Él no cree en la democracia, salvo de manera instrumental. No cree en los derechos humanos, salvo de manera instrumental. Nosotros sí creemos en los derechos humanos y la democracia. Él no, ellos no. Contrario a todas las apariencias, que son las que convencen a mucha gente de haber votado por él, pero al final no es tan distinto de Jadwe. Tiene tal vez un par más de dudas en algunas cosas, tiene un estilo menos repugnante, pero no es tan distinto. Si esa es la verdad. Entonces yo no sé en qué mundo están viviendo. Y realmente toda esta gente que está sorprendida por lo que hizo Boric y lo de pasar a llevar a la Corte Suprema con lo que está diciendo. Que ahí puede haber metido un poco las patas, pero al final, Si después de su rol como jefe de campaña la apruebo, en que se metió el bolsillo al Contralor, o el Contralor ya estaba en el bolsillo, uno no puede saber eso, digamos, o más o menos uno lo sabe, pero no lo puede decir. sí, a mí, Hace rato yo que te está digo, violando todos los marcos de lo que corresponde a los límites del Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, pero sí, Boric está obviamente no pagándole un costo personal, porque no está para eso. Boric es de los que viva la revolución, pero mientras yo estoy carreteando, chupándome unas piscolas y bailando ahí, no sé, jugándome un pito, no es que él va a agarrar tipo Che Guevara, no. Pero lo que él promueve es eso, él promueve la revolución, promueve la dictadura de extrema izquierda y la destrucción de todo el sistema para tener esta igualdad que él tanto admira como la de Venezuela, la de Cuba y esos países, que al final es la desigualdad en favor de las élites que controlan todo nomás, como podría ser él. Ahora, tal vez en algún minuto le baja alguna duda al respecto y tira una señal contradictoria, pero yo a estas alturas ya no le doy ni siquiera ese beneficio que antes se lo daba. Yo pienso que es más una táctica de él, porque como sabe que lo van a perdonar siempre, entonces lo hace siempre, ¿no? Y al final, ¿qué? Él se metió a pelear con la Corte Suprema, con la Fiscalía. ¿Y qué? ¿Le van a hacer qué? ¿Un juicio político? ¿Lo van a destituir? ¿Cuál es el precio que va a pagar? Ninguno, ninguno. no, además tiene la Él, expresión de la calle. Si llegan a hacerle algo, vas a tener 5.000 personas destruyéndolo todo y como cualquier carabinero que les pone un límite o le dice, oiga, pare, se seca en la cárcel, años de años de años. Entonces, bueno, nadie va a hacer nada, pues hoy día el país está no, así como... lógico, salvo que tú tuvieras obviamente, y eso ahí está el riesgo, que hay límites tal vez, que si cruza puede pagar un costo que él no se imagina, porque la opinión popular y la masa puede empezar a protestarle a él en la calle. Eso sí. Y ahí es más complicado, porque toda la clase política se va a alinear con la masa. Salvo los comunistas y todo, como no tienen el control de las Fuerzas Armadas, no pueden salir a masacrarla, que es lo que les gustaría poder hacer, obviamente, como lo hacen en Cuba, ahora que han salido todos a protestar, y el Partido Comunista ha defendido, que hoy día gobierna Chile, ha defendido la masacre de quienes protestan en Cuba,
a manos del régimen de Díaz-Canel. O sea, esa es la gente criminal que está en nuestro gobierno. ¿Ah? Y como no lo pueden hacer en Chile, entonces pueden calcular mal y les puede salir algo de pronto si se van al extremo, quién sabe, es impredecible. Chile tampoco es un país tan dócil, ¿no? Y te puede dar sorpresa. Pero yo no le deseo mal a Boric, para nada. Es más, yo le di unos consejos para que terminara bien su gobierno, pero no los está siguiendo contra todas mis Todavía no sé expectativas. por qué. No entiendo por qué. Y no le tengo ninguna animadversión personal. Yo la vez que lo conocí me pareció un tipo agradable, pero un desastre para Chile, digamos. Eh, y es solo posible porque tenemos un nivel de clase política del país de tercer mundo. Si no fuera por eso, no podríamos tener a un Boric de presidente. Sería imposible. O sea, ¿tú te imaginas a Boric canciller de Alemania, una persona así? No, porque no ha calado tan hondo el discurso de Foucault para terminar con lo que empezamos, de que No, y porque que somos acá muy abajistas. todavía. No, es que acá sí, sí tienes que tener ciertos méritos, cualidades, trayectoria, etcétera. O sea, no puede ser cualquier pajarraco que no tiene un título, que se puso a chillar y que a ti tiene el prontuario que tiene Boric de haber visitado Salamanca, La Polera, todo lo que tú citaste de sus adhesiones al totalitarismo, etcétera. Acá eso no tiene ninguna posibilidad. O sea, un tipo con esa historia no llega nomás. Y no llega porque, además, ¿qué es lo que ha hecho Boric bien en su vida? Si uno tiene que aquí probar un poco tus credenciales, pues, ¿qué es lo que ha hecho bien fuera de la revolución? Porque la revolución hay que reconocérselo. Pero en lo demás, ¿qué es lo que ha hecho bien? Él fue el único, acuérdate, que firmó el pacto del 15 de noviembre. Y eso está todo súper bien estratégicamente diseñado desde mi punto de vista. Y el compadre se tragó todo lo que tuvo que pagar por hacer esa gestión. El día estaba presidente. No sé si estará muy feliz, pero al menos No, pero fue presidente. está avanzando en su eh, proyecto. Llegó lo más alto que se podría haber imaginado en política, no hay Sí. nada más alto que ser presidente. Y yo no sé, yo hasta que no lo vea con gestos concretos en favor del orden público, la democracia y todo eso, y no cosas así al aire y dichos que suenan bien, porque a veces dice cosas que, ¿cómo puede ser la violencia y condena las violaciones de derechos humanos en Venezuela? Claro, pero gestos, no palabras nomás, gestos concretos, efectivos, y lo de los indultos va totalmente en el sentido contrario. Pienso que es todo una impostura para seguir avanzando su proyecto, nada más, pues. Bueno, Eso es. seguiremos resistiéndole, resistiendo a todos los que quieren destruir la democracia y la libertad en Chile. Axel, muchas gracias por esta excelente conversación. Fue súper entretenido, muy interesante. Llevaste al vuelo, pasamos por miles de cosas y realmente uno se va haciendo una idea más clara de en qué lugar también está Chile respecto del mundo y cómo las discusiones replican y las diferencias que hay. Así es que seguiremos conversando y bueno, aquí vamos codo a codo. Te mando un abrazo cada uno, como dijiste tú, en su esfera, en su ámbito. Yo acá en este canal, tú bastante más amplio, worldwide, pero hacemos nuestro aporte. ¿Mm? Gracias, nos vemos en una próxima, un abrazo. Un abrazo. Chao.